Reciban un cordial saludo. Una vez más estamos aquí en las clases de matemáticas. Vamos a empezar el día de hoy con un tema muy importante. Aquí ya empiezan lo que son las operaciones matemáticas, las operaciones con fracciones, y empezamos con la suma, es decir, la adición de números racionales. Este tema lo pueden encontrar en la página 80-81 de su texto. Vayan por favor siguiendo, mirando los ejemplos, página 80-81. Ok. Entonces empezamos. El libro nos trae un primer ejemplo. Veamos qué nos dice el libro. Tenemos explora. Con esto vamos a introducir el tema. Dice, página 80, las entradas para un partido de fútbol se vendieron así: 5 novenos, 5 novenos para hinchas del equipo rojo, 3 novenos para los del azul y 1 noveno para hinchas de otros equipos. Bien, o sea, si queremos, primero vamos a empezar con adición de números racionales en expresión fraccionaria, ¿no? Con este ejemplo vamos a intentar visualizar en la recta numérica. Entonces, veamos. Dice, para saber qué parte del estadio estuvo ocupada, se puede hacer uso de una recta numérica como la figura 1. Primero, se divide la unidad en 9 partes iguales. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Entonces voy a trabajar con una recta numérica que va desde el 0 y debo dividir en 9 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Listo. He dividido la recta en 9 partes, ya que todos tienen denominador 9, es decir, el conjunto total está compuesto de 9. ¿Ok? Imaginémonos que es un estadio de 90.000 personas. ¿Ok? Y vamos a ir viendo cuántas personas de cada equipo representa cada fracción. Habíamos dicho que 5 novenos es de los rojos, 3 novenos de los azules y 1 noveno que es de todos los otros hinchas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo nos trae resuelto el ejercicio? Se ubica el punto que corresponde a 5 novenos. Bien, vamos a empezar colocando a los hinchas rojos. Los hinchas del equipo rojo han ocupado 5 novenos del total del estadio. Entonces podríamos decir que todo esto corresponde a hinchas del equipo rojo. Esto, hasta aquí, que serían los 5 novenos. Esto sería lo que ocupa el equipo rojo del total del estadio. Luego, a partir de ese punto se cuentan 3 novenos más. Entonces, a partir de aquí yo cuento estos 3 novenos. Es decir, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Hasta aquí, esto es el espacio físico que estaría ocupando el equipo azul, que representaría 3 novenos más, ¿no es cierto? De aquí a acá existe 3 novenos. De aquí a acá existía 5 novenos, de aquí a acá 3 novenos. Bien. Y por último, a partir de 8 novenos se avanza 1 noveno más y se llega al 1. Y toda esta partecita de acá, que es el 1 noveno, solo un espacio que es ocupado por los otros hinchas. Entonces podemos observar gráficamente que tanto los hinchas rojos
más los azules y más los otros han ocupado la totalidad del estadio. Si el estadio abarcaba, digamos, 90.000 espectadores, los hinchas rojos eran 50.000, los hinchas azules eran 30.000 y los otros hinchas estaban pues en los 10.000. Ok, entonces aquí vamos ya entrando a la suma, a la adición de números racionales. Vamos a ir viendo unos ejercicios más para poder entender mejor. Bien, con esto pasamos a la siguiente parte. Tengo ya el primer concepto: sumar dos números racionales con el mismo denominador. Suma de números racionales con el mismo denominador. ¿Ok? Recuerden que el denominador es aquella parte que está debajo, en la parte de abajo de la fracción. Ejemplo: para calcular 1/5 más 6/5 se procede así: 1/5 más 6/5. Listo. ¿Cómo se hace esta suma, chicos? Para realizar la suma de fracciones que tienen el mismo denominador, esto se hace solo cuando tienen el mismo denominador, se procede de la siguiente manera: se coloca el mismo denominador y el numerador está compuesto por la suma de los numeradores, es decir, 1 más 6. Y la respuesta, por lo tanto, 1 más 6 igual a 7. El denominador es el mismo, 7/5. Muy fácil. Esto cuando tenemos el mismo denominador. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente caso: suma de números racionales con diferente denominador. Es opuesto al caso anterior. Si antes vimos con el mismo denominador, ahora con diferente denominador. Dice el concepto: para sumar dos números racionales con diferente denominador, se buscan fracciones equivalentes a los números racionales dados que tengan el mismo denominador. Luego se adicionan las fracciones equivalentes obtenidas, como en el caso anterior. Nos trae el siguiente ejemplo: menos 2/8 más 1/3. ¿Ya? Bien, para hallar la suma de dos números racionales que tienen diferente denominador, hacemos lo siguiente: se hallan racionales equivalentes a los dados cuyo denominador es el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es 24. Bien, lo que tengo que hacer es convertir a estas fracciones en su equivalente. Acuérdense los equivalentes. Por ejemplo, 2/4 es equivalente a 1/2. ¿Recuerdan que eso era equivalencia? Porque la mitad 1, la mitad 2 y nos queda 1/2, 1/2. Entonces, lo que tengo que hacer acá es encontrar fracciones equivalentes a estas, pero al encontrar las fracciones equivalentes tengo que hacer que coincida su denominador. Por ejemplo, este 2/8 lo voy a multiplicar por el número que está aquí. Lo voy a multiplicar por el denominador de la otra fracción. Es decir, multiplico por 3 y multiplico por 3. Esto me da 2 por 3, 6, 8 por 3, 24. ¿Verdad? Listo. Entonces, procedo a colocar este 6/24 menos 6/24 menos 6,24 es el equivalente de 2/8. Pues si yo saco la tercera de 6
2 y la tercera de 24, 8, 2 octavos. Ok, si saco la tercera parte, pero me sirve para trabajar la suma en este caso. Bien, ya he encontrado una fracción equivalente que me va a servir, pues vamos a tener en ambos casos el denominador 24. Bien, ya tengo la primera. Ahora debo convertir a este 1/3 en una fracción equivalente que contenga como denominador el 24. Y hago de la siguiente manera: 1/3. Voy a multiplicar ahora a este 1/3, lo voy a multiplicar por el denominador de esta fracción, es decir, por 8. Por 8 y por 8. Me queda 1 por 8, 8. 3 por 8, 24. Ok, este 8/24 es equivalente a 1/3. Listo, entonces pongo más, que es la suma, y pongo la fracción equivalente que acabo de encontrarla, 8 sobre 24. Y listo. Entonces, lo que tengo que hacer, ahora ya tengo dos números racionales con el mismo denominador. Por lo tanto, procedo a realizar la acción que hice en el primer caso. Es lo siguiente: coloco el mismo denominador, ya que tienen en común el denominador, y procedo a hacer la suma matemática entre menos 6 más 8. Pilas con el signo, ¿no? El signo no cambia, el signo se mantiene igual. Así yo le multiplique por un número, el signo se mantiene negativo. Menos 6 sobre 24. Y la respuesta me queda menos 6 más 8, 2 sobre 24. Que reducida ya a su mínima expresión, la mitad, un doceavo. Listo. Entonces, aquí el asunto es partir de una expresión en la que tenemos dos números racionales con diferente denominador y llegar a esos dos números racionales, convertirles a otros dos números racionales equivalentes con el mismo denominador, y luego procedo ya a realizar la suma. ¿Sí? Bien, hagamos más ejercicios para entender. A ver, pasamos al ejemplo 13. Ejemplo 3. María preparó arroz con leche. Ella usó la media libra que había en una bolsa, media libra representado por un medio, y el cuarto de libra que quedó en otra, representado por un cuarto. ¿Okay? Para saber cuánto arroz usó, ella suma así. Vamos a sumar estas dos expresiones, denominador diferente. Debemos llegar a una expresión en la que los dos números racionales tengan el mismo denominador. Para ello procedo a hacer lo siguiente. Lo más fácil que se me presenta aquí es multiplicar al número con el denominador más pequeñito, multiplicarlo por un número tal que al multiplicarlo obtenga este denominador. Lo que tendría que hacer entonces es multiplicar un medio por 2 y por 2. Al multiplicar tanto numerador como denominador, obtengo su fracción equivalente. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 cuartos. Este 2 cuartos es la fracción equivalente, es decir, es la misma fracción, simplemente disfrazada de otra, pero si yo simplifico me queda la misma. Pero me sirve, pues este denominador es el mismo que el de acá. Entonces, para eso es que yo he hecho esta multiplicación, simplemente para obtener una fracción con el mismo denominador que esta fracción de acá. Entonces puedo ya realizar la operación. Pongo 2 cuartos más un cuarto. Listo, muy fácil. Ahora tengo el mismo denominador en ambos. A este ya no necesito multiplicarle
con ningún número, como hice en el caso anterior. Ya no, porque ya tengo a los dos con el mismo denominador. Entonces, conservo el mismo denominador. 2 más 1, 3. La respuesta es 3/4. ¿Ok? Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos adición de números racionales en expresión decimal. Bien. Adición de números racionales en expresión decimal. Para sumar dos números racionales en expresión decimal se sigue el procedimiento que se indica a continuación. Se escriben los sumandos en posición vertical, garantizando que las comas queden una debajo de otra. Se resuelve la suma como si se trataran de números enteros. Se ubica la coma de la suma alineada con la coma de los sumandos. Ejemplo 4. Para hallar 45,67 más 3,8. Ok, para hacer esta suma procedemos. Dice, se escriben los sumandos en posición vertical, de tal forma que las comas queden alineadas una debajo de la otra. En el segundo sumando se puede escribir 0 en el lugar de las centésimas para que ambos números queden con la misma cantidad de cifras decimales. Bien, entonces procedo a colocar décima, centésima, los dos decimales, 6 y 7. Esta comita de aquí queda en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. Aquí solo tiene la parte de las décimas, que es 3, y la parte decimal, el 8. Listo. Esto es lo único que debemos tener cuidado, de que la coma quede perfectamente alineada. ¿Ok? Y procedemos a hacer la suma. Estos espacios vacíos pueden ser llenados por ceros. Esto no va a afectar en nada, simplemente nos servirá para que tengan la misma dimensión ambas expresiones. Y procedo a hacer la suma, como una suma cualquiera. 7 más 0, 7, 6 y 8, 14, llevo 1, 5 más 3, 8 y 1 que lleve 9, 4 más 0, 4. Y lo más importante, procedo a colocar la coma en línea recta, 49,47. Entonces la suma de estas dos expresiones decimales se la realiza de esta manera. Pasamos al ejemplo 5. Para llegar al colegio cada mañana, Teresa recorre 5,07 kilómetros. 5,07 en su patineta y 1,4 kilómetros en taxi. 1,4 kilómetros en taxi, dejando siempre la coma en línea recta, ¿no? Para saber cuántos kilómetros recorre Teresa en total, se debe efectuar la suma 5,07 más 1,4. Coloco de manera vertical y procedo a hacer la suma. 7 más 0, 7. 0 más 4, 4. Coma, bajo la coma. 5 más 1, 6. Entonces Teresa recorre todos los días 6,47 kilómetros. Listo, con esto podemos chequear lo que son las propiedades de la adición de números racionales. Bien, empezamos con la primera. Propiedad clausurativa. La suma de dos números racionales siempre es un número racional. Es bastante lógico, ¿no? Clausurativa. La suma de dos números racionales es siempre un número racional. 2. Ahí está, números racionales. Acuérdense que los números racionales son tanto fracciones como números positivos, números negativos, decimales. Todo eso es el conjunto de números
racionales. Esa es la primera propiedad clausurativa. La siguiente propiedad, la propiedad conmutativa. Bien, la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es aquella en la que el orden en el que se suman dos números racionales no altera la suma. Entonces, yo puedo hacer esta suma de aquí, 1/2 más 2/3. 6 por 2, 6 para 2 a 3, 6 para 3 a 2, 2, 4, 7 sextos, ok, y la propiedad conmutativa me dice que si yo cambio en orden, si pongo en primer lugar 2/3, en segundo lugar 1/2, el resultado me debería dar el mismo, ok. Entonces 6 para 3 a 2 por 2, 4, más 6 para 2 a 3 por 1, 3, 7 sextos. Bien, observen que esta es la propiedad conmutativa. El orden no altera el resultado. Pasamos a la siguiente. Modulativa. La suma de todo número racional con 0 da como resultado el mismo racional. El 0 es el módulo de la adición. Es decir que si yo tengo 8 quintos más 0, el resultado es el mismo número racional. ¿Ok? Esa es la propiedad modulativa. Siguiente propiedad. Pasamos a la propiedad invertiva. Dice, todo número racional sumado con su opuesto aditivo da como resultado 0. Es decir, que si yo sumo 1/2 más el opuesto de 1/2, que sería menos 1/2, esto es igual a 0. Ok, podríamos hacer la operación para verificar. Tengo el mismo denominador, sumo 1 más por menos, menos 1, 1 menos 1, 0, y 0 sobre 2 es 0. Cualquier número que tenga en el numerador 0 es 0. Pasamos a la siguiente operación, a la siguiente propiedad asociativa. Vamos con la propiedad asociativa. Dice, cuando se suman más de dos números racionales, estos se pueden agrupar sin importar el orden y siempre se obtiene el mismo resultado. Ok, entonces yo puedo asociar 1/2 más 3 medios más otra vez 1/2. Ok, voy a asociar, a agruparles. Puedo yo agrupar de esta manera o puedo agrupar de esta manera. Entonces, en la forma en que yo agrupe no importa, pues en la adición tiene la propiedad asociativa que no importa la forma en que se agrupe, siempre el resultado va a ser el mismo. Bien, con eso terminamos las propiedades y pasamos a resolver un ejercicio. Página 80 y 81. Dice, para ir de una ciudad A a una ciudad B en 3 días, de la ciudad A hacia la ciudad B, Santiago hace los siguientes recorridos. El primer día recorre 2 séptimos. Pongamos acá. Esto es lo que hace Santiago. Recorre desde A hasta B. El primer día
él recorre 2/7 de kilómetro. El segundo día avanza 9/4. Segundo día 9/4. Y el tercer día recorre 1/4 de kilómetro más que el primer día. Entonces el tercer día recorre 1/4 de kilómetro más que el primer día. Si el primer día él caminó 2/7, a esto le voy a sumar 1/4. Bien, estas son las distancias que él recorre. Tengo que hacer la suma para saber cuánto recorre. ¿Cuál es la distancia entre la ciudad A y B? Al hacer la suma de todo esto obtendré la distancia. Bien, procedo a colocarlo de la manera tradicional. 2/7 más 9/4 más los 2/7 del primer día más el 1/4. Entonces observo que son 4 fracciones y tienen el denominador, no tienen el mismo denominador. Por lo tanto debo llegar a fracciones con el mismo denominador. Entonces, al ver que es una combinación entre 7 y 4, 7 y 4, lo más lógico es a los que tienen 7 les multiplico por 4 y a los que tienen 4 les multiplico por 7 para obtener de denominador común 28. A este le voy a multiplicar por 4, por 4, por 7, por 7, por 4, por 4, por 7 y por 7. Veamos. 2 por 4, 8 sobre 20. 7 por 4, 28. 28, ¿no? Ya, más 9 por 7, 63 sobre 28, más 2 por 4, 8 sobre 28, más 7 sobre 28 y listo. Tengo suma de fracciones con el mismo denominador. Ahora lo único que tengo que hacer es sumar cada uno de ellos. Haciendo la suma obtengo 86 sobre 28, que podría dejarlo hasta ahí, estaría bien, pero como es posible reducirle aún más, lo tengo que hacer. Ya cuando no podamos reducir más, entonces quedaría la respuesta. Entonces puedo sacar la mitad y la mitad, ¿no? La mitad de 8,4, la mitad de 6,3, la mitad de 2,1, la mitad de 8,4. Esta sí sería ya la respuesta definitiva, ya que no puedo aplicar ni la mitad, ni la tercera, ni nada. 43/14. Entonces, esta es la distancia que existe desde A hasta B. Si yo quiero sacarle en decimal, pues aplico lo que he aprendido, divido 43 para 14, cuya respuesta es 3,07 kilómetros. ¿Okay? Aquí está expresado en fracción y aquí está expresado ya en decimal. Esta es la distancia. Bien, chicos, con eso terminamos la clase de hoy día. El deber lo van a encontrar en la página 81. Son los ejercicios desde el 2 hasta el número 7. Vamos a trabajarlo el día martes y miércoles en la tarde nos reunimos para observar cómo les ha ido con los ejercicios, y si tienen dudas pues estaremos ahí resolviéndoles. Que pasen muy bien y que tengan un buen fin de semana. Chao.